Cada 20 de diciembre en la República de Panamá es considerado como un día de duelo de acuerdo a lo establecido por la Ley 291 sancionada por el expresidente Laurentino Nito Cortizo en marzo del 2022 en la iglesia Nuestra Señora de Fátima, muy cerca de uno de los focos donde se dio la denominada Operación Causa Justa en El Chorrillo. Hasta no hace mucho de la publicación de este video, se confirmó por parte de la Comisión 20 de diciembre de 1989 otra de las víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá, de nombre Luis Carlos Méndez Hernández, luego de un proceso de inhumación. Estamos hablando de que han pasado más de 35 años y aún no se sabe con certeza cuántas víctimas fatales hubo aquellos días. Según me cuentan personas que presenciaron el suceso aquel día, en el ambiente había un sentir de que en cualquier momento, el día menos pensado, llegaría la invasión por parte de Estados Unidos. Aún sigue una herida abierta para muchos panameños, en especial para quienes aún viven en las zonas afectadas. Mientras el mundo celebraba lo que se pensaba que era el fin de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, en la República de Panamá pronto caerían bombas. En medio de la oscuridad, más de 12,000 soldados estadounidenses descenderían en una de las operaciones más impactantes desde Vietnam. No era una sola invasión para capturar al comandante en jefe Manuel Antonio Noriega, era un mensaje silencioso pero brutal, una advertencia en plena transición global, y esta es la historia de la invasión de Estados Unidos a Panamá, la noche en que la Guerra Fría tocó suelo panameño. Pero para entender qué pasó aquel día hay que analizar el contexto en el que se vivía, no sin antes invitarte a que le des me gusta, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. En cuanto a la geopolítica mundial, se vivían episodios de la Guerra Fría, acontecimientos post Segunda Guerra Mundial marcados por las ideologías comunistas como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y con una ideología más liberal, más capitalista como Estados Unidos. El escenario político en Latinoamérica marcaba una tendencia de izquierda, caían gobiernos democráticos y surgían guerrillas que se afianzaban en lo más alto del poder. Con un discurso repetitivo de aquello que parece ideal en papel, termina calando en el subconsciente de muchos que tienen una verdadera necesidad, pero que al final no es la solución en la práctica. La figura del Che Guevara fue referencia para América Latina y donde varios argentinos de ideología izquierdista se exiliaron en países como Panamá. La República de Panamá no escapaba de esta realidad, ya la dictadura de Noriega no tenía por qué esconderse detrás de una careta, ya todos sabían que se vivía en una, y más con las declaraciones previas de uno de sus miembros, de Roberto Díaz Herrera, quien presuntamente era amigo de Noriega y partidario de la Guardia de Defensa del país centroamericano, pero el 6 de junio de 1987, Díaz contó las verdades detrás del alto poder del momento, como el fraude de las elecciones del 6 de mayo de 1984, del asesinato del doctor Hugo Espadafora, de la extorsión del general Omar Torrijos al Shah de Irán en su exilio en Panamá, video que por cierto podrás ver en mi canal de YouTube, la venta de visas a inmigrantes cubanos, entre muchos otros casos. A la par, en Estados Unidos se estaba desarrollando una tecnología aérea nunca antes vista por el mundo. Los aviones furtivos buscaban ser estrenados, pero se debía de contar con una ocasión idónea. Ya entrando en la Guerra Fría, Estados Unidos se peleaba liderazgo geopolítico, pero sabía que debía contar con la última y la más avanzada tecnología. DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, abrió una convocatoria para un proyecto silencioso. Tendrás todo el detalle de esta operación en mi otro video publicado en mi canal. Se puede considerar como el epílogo de este video el golpe de estado que se le hace a Arnulfo Arias Madrid el viernes 11 de octubre de 1968 por el mayor Boris Martínez y el teniente coronel Omar Torrijos. Tras apenas 11 días de haber tomado posesión el entonces expresidente Arias, ello dio inicio a la instauración de la dictadura en Panamá. Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, tuvo que hacerse cargo de varios frentes de la Guerra Fría a la vez y aplicó la denominada doctrina Reagan con el único propósito de desaparecer a la URSS a como dé lugar. Claro está que hoy día se viven consecuencias de dicha doctrina. Si bien se logró el Tratado Torrijos-Carter el 7 de septiembre de 1977, entrando en vigor la transferencia parcial en 1979, había republicanos estadounidenses que no estaban felices y por ello se firmó el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, que permitiera la seguridad del canal ante alguna situación de guerra o inestabilidad política que afectase su funcionamiento. Manuel Antonio Noriega dirigía las riendas del país como oficial del ejército panameño. Noriega ascendió rápidamente de rango. Miembro de una familia humilde de ascendencia colombiana, recibió su formación en la Escuela Militar de Chorrillos en Lima, en Perú. Prohijado por su hermano Luis Carlos, funcionario de la Embajada de Panamá en Perú. Durante su estancia allí fue reclutado como informante por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA por sus siglas, incluyendo el periodo en que George Bush
Bush padre, fue director de la agencia entre 1976 a 1977. Posteriormente estudió contrainteligencia en la Escuela de las Américas en Fort Gulick, en Panamá. Como miembro de la Guardia Nacional estuvo bajo el liderazgo de Omar Torrijos. Noriega fue útil para la administración del expresidente estadounidense Richard Nixon durante su etapa como jefe de inteligencia militar, ayudando por ejemplo a obtener la liberación de 2 tripulaciones de un carguero estadounidense de La Habana, en Cuba. Su relación con Estados Unidos continuó durante la guerra de la Contra en Nicaragua, cuando colaboró en los esfuerzos estadounidenses contra el régimen sandinista izquierdista nicaragüense, lo que le permitió al presidente Ronald Reagan canalizar dinero y armas estadounidenses a través de Panamá para llegar a la Contra de derecha. También colaboró en los esfuerzos estadounidenses contra grupos izquierdistas en El Salvador, pero durante este periodo persistieron los rumores sobre la participación de Noriega en el narcotráfico. Noriega también era conocido por participar en una brutal represión de sus oponentes políticos sin detenerse cerca del asesinato. Comenzaba a incrementar la preocupación estadounidense por la seguridad del Canal de Panamá. Había varios medios de comunicación alineados a la agenda de la dictadura en Panamá, como Canal 2 o TVN. Luego de un accidente aéreo considerado por muchos como un atentado contra el general Omar Torrijos Herrera el 31 de julio de 1981 sobre el Cerro Marta, dentro de los límites del Parque Nacional El Copé en aquel momento, Noriega poco a poco asumió ser el gobernante de facto de Panamá. También te dejo la miniatura del video de mi ascenso al Cerro Marta, donde aún se encuentran los restos de la avioneta Twin Otter FAP-205, no sin antes terminar de ver este video. La primera víctima de las ambiciones e intrigas que se suscitaron tras la desaparición de Torrijos fue su sucesor, el comandante Florencio Flores, quien fue reemplazado por el general Rubén Darío Paredes, quien presionó al presidente Royo para que abandonara su cargo en julio de 1982, para ser reemplazado por el vicepresidente Ricardo de las Pirela. El 12 de agosto de 1983, el general Manuel Antonio Noriega asumió el mando de la Guardia Nacional. 6 meses después, el diplomático Jorge Illueca asumió la presidencia tras la inesperada renuncia de las Pirela, y bajo el mando del general Noriega, la Guardia Nacional, la policía y los servicios de investigación se unieron para formar las Fuerzas de Defensa de Panamá. Las elecciones presidenciales y legislativas de 1984, que debían marcar el retorno al gobierno constitucional, se convirtieron en una fuente de controversia y conflicto. El candidato del partido gobernante, Nicolás Ardito Barleta, fue declarado vencedor por un estrecho margen de 1.713 votos, frente al candidato de la oposición, Arnulfo Arias Madrid. La oposición, observadores internacionales imparciales y posteriormente el coronel Roberto Díaz Herrera denunciaron públicamente que el gobierno había cometido un fraude electoral masivo. El 13 de septiembre de 1985, el doctor Hugo Espadafora Franco fue asesinado y decapitado. El doctor Espadafora había sido viceministro de Salud del gobierno de Panamá hasta que se presentó su renuncia en 1978 para combatir el gobierno de Somoza, Nicaragua. El doctor Espadafora fue asesinado mientras se dirigía de Costa Rica a Panamá, aparentemente con la intención de organizar una campaña contra el gobierno panameño y el general Manuel Antonio Noriega. El 27 de septiembre de 1985, el presidente Nicolás Ardito Barleta, según declaraciones posteriores, fue obligado a dimitir por las Fuerzas de Defensa de Panamá por haber ordenado la formación de una comisión apolítica para investigar el asesinato de Espadafora. Ardito Barleta fue reemplazado por el primer viceministro Eric Arturo del Valle. El 6 de junio de 1987, el coronel Roberto Díaz Herrera, recientemente retirado de las Fuerzas de Defensa de Panamá, donde era el jefe del Estado Mayor, acusó al general Noriega de haber participado en el asesinato del general Omar Torrijos, en el fraude electoral de 1984, en el asesinato del doctor Hugo Espadafora Franco, en la renuncia forzada del expresidente Nicolás Ardito Barleta y en otros episodios de corrupción política. Otro hecho anecdótico fue aquel derribo del monumento de Franklin Delano Roosevelt en la madrugada del 1 de julio de 1987, una obra comenzada por Antonio del Villar en 1949, aunque continuada por el italiano Angelo Vanetti, tras varios intentos de reanudación. La misma quedaba en donde hoy día queda la rotonda que conecta la avenida Domingo Díaz con la vía Cincuentenario y San Miguelito. Su derribo se les adjudica a los pandilleros paramilitares de San Miguelito y adeptos a la dictadura, quienes señalaban que la cruzada civilista era un movimiento apadrinado por Estados Unidos. La dictadura, en su sentimiento nacionalista, buscaba erradicar cualquier alienación extranjera en el país. Solo quedó la cabeza, que fue rescatada y se supo de ella nuevamente en 2009. Hoy día se encuentra en la avenida Balboa, al frente del centro Anne Sullivan, donde quedaba antiguamente la residencia del embajador de Gran Bretaña en Panamá. Si de esculturas se trata, también tengo que hacer mención del busto del general Omar Torrijos,
Torrijos, que hoy día reposa en la salida del Parque Recreativo Mar Torrijos, en el corregimiento de San Francisco, en la ciudad de Panamá. El mismo que me parece que fue esculpido por el actual rector de la Universidad Ganexa, Ricauter Martínez, fue rescatado del Aeropuerto Internacional Tocumen durante la invasión de Estados Unidos. Originalmente estaba acompañado junto con el busto de Alberto Santos Dumont, un brasileño considerado el pionero de la aviación latinoamericana en la antigua terminal de Tocumen. Y otro monumento que también se vio perjudicado fue aquella réplica de bronce de la Estatua de la Libertad. La estatua de 2.2 metros fue donado al Consejo de los Boy Scouts de la zona del Canal de Panamá por Morris Hoffman, un entusiasta de la exploración y contratista de Kansas City, que tuvo que ser trasladada del pie del edificio de la administración en Balboa, donde fue vandalizada en varias ocasiones durante las manifestaciones antiestadounidenses previas a la causa justa, a la esquina de las avenidas Moores y Craig en Clayton, bajo la protección del Comando Sur de los Estados Unidos, no sin antes pasar un tiempo almacenada hasta bajar las tensiones. El 27 de julio de 1987, el coronel Díaz Herrera fue arrestado violentamente y su familia expulsada del país. Pocos días después de su arresto, Díaz Herrera se retractó públicamente de las acusaciones que había presentado. Tras un juicio muy breve, fue condenado a 5 años de prisión y a mediados de diciembre de 1987 se exilió a Venezuela. Las acusaciones originales de Díaz Herrera provocaron que la oposición política, otros sectores de la sociedad panameña y la Iglesia Católica exigieran una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos denunciados, mientras que importantes organizaciones profesionales y sindicales afiliadas a la Cruzada Nacional Cívica, integrada por 107 instituciones privadas de diversión filiación, convocaron a actos de desobediencia civil y movilización social. Esto desencadenó graves enfrentamientos con las fuerzas de defensa de Panamá, que reprimieron las primeras manifestaciones con una violencia excesiva y desproporcionada. También se produjeron abusos y excesos por parte de la policía contra los detenidos. El 4 de febrero, pero de 1988, un gran jurado en Miami, en Florida, en Estados Unidos, acusó al general Noriega de delitos relacionados con el narcotráfico. El 25 de febrero, en un discurso televisado, el presidente del Valle anunció que había relevado al general Noriega del mando de las fuerzas de defensa, pero la Asamblea Nacional se reunió en sesión de emergencia y procedió a destituir a Del Valle y al primer vicepresidente Roderick Esquivel. Designó a Manuel Solís Palma, ministro encargado de la presidencia. Estos acontecimientos exacerbaron los conflictos en la sociedad panameña a medida que avanzaba el proceso electoral, proceso que culminaría en las elecciones programadas para el 7 de mayo de 1989 y en la transferencia de poder a las autoridades electas el 1 de septiembre. Las elecciones se celebraron en un ambiente de alta tensión y severas limitaciones para la oposición. Según informes de observadores imparciales, al final la oposición ganó. Sin embargo, el Tribunal Electoral inmediatamente tomó medidas para anular las elecciones, alegando una serie de problemas que surgieron cuando el curso normal de las elecciones se vio alterado por las acciones obstruccionistas de numerosos extranjeros. Los graves acontecimientos que siguieron, que implicaron una enorme represión gubernamental, dieron lugar a la convocación de la 21ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos para considerar la grave crisis de Panamá en su contexto internacional, la cual se reunió el 17 de mayo de 1989. La reunión de consulta resolvió designar una misión integrada por los ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador, Guatemala y Trinidad y Tobago, para que con la asistencia del secretario general de la organización asistieran a las partes en contienda por Panamá a encontrar fórmulas de conciliación para superar los problemas existentes. Tras 5 visitas a Panamá, la misión de ministros de Relaciones Exteriores elaboró un informe para la 21ª reunión de consulta fechado el 23 de agosto de 1989. En dicho informe, la misión declara haber recibido frecuentes denuncias de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Panamá. El 24 de agosto de 1989, el presidente de la 21ª reunión de consulta emitió una declaración en la que solicitaba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de completar y actualizar la información sobre la situación de los derechos humanos en ese país. El 1 de septiembre de 1989, al vencer el plazo estipulado en la Constitución, los cargos de presidente y vicepresidente de Panamá quedaron vacantes y expiró el mandato de los legisladores. El 31 de agosto, el Consejo de Estado, integrado por el ministro de la Presidencia, los ministros de Estado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la República y el jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá, designó al ingeniero Francisco Rodríguez para la presidencia. Asimismo, instituyó una comisión legislativa integrada por 41 miembros para desempeñar las funciones de la Asamblea, entre ellas la de redactar una nueva ley electoral. Las propias autoridades panameñas han expresado la opinión de que la fórmula empleada no está prevista
prevista en la Constitución. El 3 de octubre hubo un intento de golpe de Estado en Panamá. Las fuerzas rebeldes dirigidas por el mayor Moisés Giroldi Vera tomaron el cuartel central y retuvieron a Noriega. Giroldi, jefe de compañía de fusileros responsable de la seguridad de la comandancia, ya había abortado un intento golpista contra Noriega y ello le valió ser ascendido al rango de mayor. Pero su intento de deponer a Noriega fracasó, ya que el helicóptero enviado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no llegó. La situación se tornó más confusa cuando sus compañeros pedían su anuencia para dar a muerte a Noriega, lo que le dio tiempo para que la rebelión fuera sofocada por fuerzas leales a Noriega. Giroldi y todos los hombres que lo respaldaron en su acción fueron fusilados por instrucciones directas de Manuel Antonio Noriega. La masacre de Albrook, como se popularizó este suceso, es rememorado por un monolito que, si has usado el metro de Panamá, de seguro has pasado por al lado de él. El mismo queda en la estación de Albrook, justo en la conexión con el puente peatonal que te lleva a la terminal. Allí mismo sucedió la tragedia, monolito que fue revelado durante la administración de Juan Carlos Varela. El 15 de diciembre de 1989, la Asamblea Legislativa otorgó poderes especiales a Noriega, designándolo jefe del gabinete de guerra, mientras que declaraba la República de Panamá en estado de guerra contra los Estados Unidos, luego de dos hechos aislados que habrían involucrado enfrentamientos entre panameños y estadounidenses. La muerte del teniente Roberto Paz en un incidente con fuerzas panameñas. Paz era un colombiano nacionalizado estadounidense que se encontraba prestando servicios militares a los Estados Unidos. En el momento del confuso accidente en El Chorrillo, Paz Fisher no se encontraba en servicio, según residentes que presenciaron el hecho. Paz se enfrentó verbalmente a batalloneros y se encontraba armado junto con otros compañeros, también militares. Paz Fisher se portó con un poco irreverente con ellos, luego empujaron al teniente y después un disparo que le cegó la vida. Eran batalloneros vestidos de rojo, recordó un testigo. Paz Fisher murió a causa de un disparo en la cabeza. Nunca se esclareció por parte del régimen panameño, como tampoco quien disparó contra Paz Fisher. Luego del hecho, del Pentágono aclaró que los soldados se encontraban perdidos y desarmados, declaraciones que estaban en contra de los testimonios presentados por residentes del local. En el incidente también resultaron heridos un soldado y dos civiles. El arresto y maltrato del teniente Adam Curtis y su esposa. Estos hechos también serían considerados dentro de los causales directos de un futuro plan de invadir a Panamá. A la vez, parte de la inteligencia estadounidense empezaba a idealizar un plan que envolvía ocuparse de Noriega y eliminar las fuerzas de la defensa. El mismo plan sería denominado más tarde Operación Causa Justa. El 20 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, autorizó la operación militar denominada Causa Justa, justificando la invasión con los siguientes motivos: proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses que residían en Panamá, defender la democracia y los derechos humanos en Panamá, detener a Noriega para enfrentar delitos de narcotráfico y respaldar el cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter. El término Causa Justa fue adjudicado por el general Max Thurman, jefe del Comando Sur. Originalmente, el expresidente George Bush padre le había asignado el término Blue Spoon, o traducido sería cuchara azul, pero el general Colin Powell sabía que dicho término de Bush no provocaba el entusiasmo entre las tropas estadounidenses. Ese día, Estados Unidos estrenaría una tecnología aérea hasta los momentos no necesaria, como son los aviones furtivos, una tecnología capaz de volar rápidamente de noche y con amplia visibilidad sobre los objetivos. Sin entrar mucho en detalle, para que veas el video dedicado a esta tecnología que te dejo en el enlace de arriba. La invasión estadounidense de Panamá comenzó el 19 de diciembre de 1989, 20 minutos antes de que se diera las 12 de la madrugada. El ataque empezó con el bombardeo de múltiples instalaciones políticas y militares. El objetivo del ataque era anular cualquier respuesta del ejército panameño. La señal televisiva de TVN o Canal 2, alineada a la agenda de la dictadura, fue tomada por el Comando Sur de los Estados Unidos y que usaron como plataforma para mandar un mensaje a las fuerzas de defensa de Panamá. La operación involucró 27.684 soldados estadounidenses y más de 300 aeronaves, incluidos los transportes tácticos C-130 Hércules volados por el 317 Tactical Airlift Wing, que estaba equipado con el sistema de entrega aérea en condiciones meteorológicas adversas, o AWACS, y el 314 Tactical Airlift Wing, aviones de ataque pesado AC-130 Spectre, aviones de observación y ataque OA-37B Dragonfly, transportes estratégicos C-141 Starlifter y el C-5 Galaxy, que eran aviones furtivos de ataque terrestre, el F-117A Nighthawk volados por el 37 Tactical Fighter Wing y helicópteros de ataque AH-64 Apache. Las unidades de radar panameñas fueron bloqueadas por dos aviones de guerra electrónica. Estos aviones fueron desplegados contra los 16.000 miembros
miembros de las Fuerzas de Defensa de Panamá. La operación militar comenzó con un asalto a instalaciones estratégicas como el aeropuerto civil de Punta Paitilla, la ciudad de Panamá, que posteriormente fue trasladado a Albrook durante el gobierno de Pérez Valladares y que hoy día se piensa volver a trasladar hacia Panamá Pacífico, una guarnición y aeródromo de las Fuerzas de Defensa de Panamá en Río Hato, en la provincia de Coclé, donde Noriega también tenía una residencia. El 75º Regimiento Ranger del Ejército de los Estados Unidos lanzó un ataque sorpresa a la base militar de Río Hato, la cual era la base militar más grande que tenían las Fuerzas de Defensa de Panamá en todo el territorio del país, aproximadamente a 112 kilómetros al sur de la ciudad de Panamá. El objetivo del ataque era capturar las guarniciones de las compañías de las Fuerzas de Defensa de Panamá que estaban alojadas en la base, asegurar la pista del aeródromo y tomar control de la casa de playa del general Manuel Antonio Noriega. Los SEAL de la Marina destruyeron el avión privado de Noriega y hundieron un cañonero panameño. Una emboscada panameña mató a 4 SEAL e hirió a 9. También fueron atacados otros centros de mando militar e instalaciones militares en todo el país. Por ejemplo, Batalla del Cocosolo captura el aeropuerto Martorrijos. A la compañía C del primer batallón aerotransportado 508 PIR se le asignó la tarea de asegurar la comandancia a la sede de las Fuerzas de Defensa. En una de las acciones contra inocentes está la del bus 120 que el 19 de diciembre de 1989 cumplía con el último servicio de la ciudad de Panamá hacia La Chorrera, conducido por José Lapadula. El conductor cambió de dirección sabiendo que para llegar al Puente de las Américas debía pasar por Balboa, la ciudad capital del enclave estadounidense. Así que se dirigió hacia Clayton, donde fue detenido por un retén y por razones que se desconocen, fue baleado por militares estadounidenses. Se calcula que hubo entre 12 a 15 víctimas fatales y quienes sobrevivieron fueron atendidos en el Hospital Gorjas. Las víctimas o familiares de los fallecidos de aquel día no han recibido alguna indemnización. O el fallecimiento del reportero y fotógrafo español Juansu Rodríguez, quien murió de un disparo en el ojo en un fuego cruzado de un soldado estadounidense el 21 de diciembre de 1989, al frente del Centro de Convenciones Atlapa, y se estaba hospedando junto con su compañera Maruja Torres en el entonces Hotel Marriott, hoy día Sheraton. Juansu había tomado la foto de los cuerpos apilados en el Hospital Santo Tomás que pasó al recuerdo. Juansu y Maruja viajaban hacia El Salvador para el reportaje de los jesuitas, pero la situación les obligó a quedarse en suelo panameño y en el regreso a buscar las pertenencias en el hotel fueron expulsados por soldados estadounidenses quienes habían tomado el control del recinto hotelero. En una retirada por parte de los reporteros sucedió un altercado entre una tanqueta y marines en la zona. Las últimas víctimas del régimen militar murieron el 22 de diciembre de 1989, luego de ser tomados por la UESAT, Unidad Especial de Seguridad Antiterror, el 20 de diciembre de 1989. Sus nombres: Fernando Braithwaite, un panameño que trabajaba en la Embajada de Estados Unidos en Panamá, y Raymond Draxler, un estadounidense que daba clases en el Panama Canal College, que hoy día es la Universidad Marítima Internacional de Panamá, UMIP por sus siglas. No se conocían y no tenían ningún vínculo con lo sucedido, a pesar de que estaban en una especie de lista negra por parte de Noriega. Quienes ejecutaron la orden fueron procesados y condenados en noviembre de 1995. Un tanque M551 Sheridan en Panamá durante la operación Causa Justa. Este ataque desencadenó varios incendios, uno de los cuales destruyó la mayor parte del vecindario adyacente y densamente poblado del Chorrillo en la ciudad de Panamá. Durante el tiroteo en la comandancia, las Fuerzas de Defensa de Panamá derribaron 2 helicópteros de operaciones especiales y obligaron a un helicóptero MH-6 Little Bird a aterrizar de emergencia en el canal de Panamá. La primera ronda de ataques en la ciudad de Panamá también incluyó una redada de operaciones especiales en la prisión Cárcel Modelo, conocida como Operación Gambito Ácido, para liberar a Kurt alias Moose Muse, un ciudadano estadounidense condenado por espionaje por Noriega. La operación incluyó a 23 miembros de las Fuerzas Delta. De acuerdo a una publicación de Facebook del Comando Especial de Operaciones de Estados Unidos, Kurt alias Moose Muse, un civil estadounidense residente en Panamá, fue enviado al confinamiento solitario en la antigua prisión Modelo el 5 de abril de 1989 por establecer transmisiones de radio encubiertas contra Noriega. Pero durante la invasión fue rescatado. Abordó un helicóptero MH-6 Little Bird que poco después se estrelló. Se resguardaron en un edificio hasta luego subir a un vehículo blindado para transportarlo a un sitio seguro. Por lo que se cuenta, el helicóptero se estrellaría luego de golpear cables eléctricos. Kurt, en una posterior entrevista, señaló que su rescate tomó unos 6 minutos. El fuerte Amador fue asegurado por elementos del primer batallón aerotransportado, 508 Regimiento de Infantería Paracaidista, 5ª División de Infantería, los Scouts, y la 29ª Compañía de Ingenieros Zapadores en un asalto aéreo nocturno que aseguró el fuerte en las primeras horas del 20 de diciembre. El fuerte de Amador era una posición clave debido a su relación con los grandes campos petroleros adyacentes al
canal, el puente de las Américas sobre el canal y la entrada del Pacífico al canal. Elementos clave de mando y control de las fuerzas de defensa de Panamá estaban estacionados allí. Además, el fuerte de Amador tenía un gran distrito de viviendas estadounidenses que necesitaba ser asegurado para evitar que las fuerzas de defensa tomaran ciudadanos como rehenes. También hubo una incursión al puerto de Balboa. Esta posición también protegió el flanco izquierdo del ataque a la comandancia y la seguridad del vecindario Chorrillo, custodiado por los batallones de la Dignidad de Noriega. El barrio El Chorrillo fue particularmente incendiado debido a su cercanía con la comandancia, causando el desplazamiento de alrededor de 2.200 familias. Unidades de policía militar de Fort Bragg, Carolina del Norte, se desplegaron mediante un puente aéreo estratégico en la base de la Fuerza Aérea Howard a la mañana siguiente y aseguraron edificios gubernamentales clave en la ciudad de Panamá. Los diputados confiscaron armas, vehículos y suministros de las fuerzas de defensa durante registros casa por casa en los días siguientes y llevaron a cabo operaciones de combate urbano contra francotiradores y remanentes del Batallón de la Dignidad durante la semana siguiente. Se produjeron numerosas muertes civiles al ser alcanzados muchos edificios no militares. Noriega se refugió en la Nunciatura del Vaticano en la ciudad de Panamá durante 10 días y los estadounidenses conocen esta noticia para el 24 de diciembre de 1989. Conectaron bocinas que estaban sintonizadas a la radio del Comando Sur de los Estados Unidos, modificaron la programación habitual para presionar psicológicamente a Noriega a salir con canciones de música de rock de bandas como Guns N' Roses, The Clash, Black Sabbath, Van Halen, Jimi Hendrix, AC/DC, Slash, Judas Priest, Rick Astley, entre otros. A esta operación se le llamó Operation Nifty Package, Operación Paquete Genial. Solo se interrumpió durante 24 horas la exhibición musical de rock el 25 de diciembre, cuando se colocaron canciones de Navidad y villancicos. El general estadounidense Mark Cisneros dispuso de una escuela cerca de la Nunciatura para instalarse en un catre. El arzobispo Sebastián Laboa fungió como mediador entre los soldados y Noriega. Noriega pidió condiciones para su aprehensión al momento de salir de la Nunciatura, entre ellos que no se golpeara en público, que le permitiesen vestir su indumentaria militar y que no lo esposaran hasta subirse al helicóptero. El Pentágono estimó que 516 panameños murieron durante la invasión, incluidos 314 soldados y 202 civiles. Un total de 23 soldados estadounidenses y 3 civiles estadounidenses murieron. Otras fuentes señalan que hubo más víctimas y que el número real se desconoce. El 31 de enero de 1990 culminaría la operación Causa Justa y no como se cree que fue el 3 de enero con la captura de Noriega. Los soldados estadounidenses que permanecieron en Panamá se quedaron resguardando instituciones públicas y alertas a ataque de contrainsurgencia ante la ausencia de un cuerpo policial. Se dio inicio a la operación Promote Liberty. El primer oficial panameño que se entregó, Amadís Jiménez, casado con Jackie Vallarino, apellido de una familia con mucha influencia en la sociedad panameña, cumplió el rol con el capitán Mark Cisneros de dar patrullaje y de ver cómo reconstruir lo destruido durante la invasión. Tiempo después, comparte la pasión de tiro aficionado. Es hasta los momentos la última intervención de Estados Unidos en América Latina, aunque muchos esperan que algo similar suceda en Venezuela, aunque el contexto es distinto. Guillermo Endara, junto con sus dos vicepresidentes, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford, se juramentó en el antiguo Fuerte Clayton, hoy día Ciudad del Saber. Ricardo Arias explicó en 1990, en la instalación de la fuerza pública, que supieron de la invasión estadounidense 2 horas antes de que se diese. Posteriormente, el presidente George Bush padre visitó a Panamá el 11 de junio de 1992 sin saber que las heridas aún estaban frescas de la invasión, y su escala se vio bastante limitada a tan solo 6 horas. Algunos asesores alegaban que era un buen momento para validar su política exterior, pero fue todo lo contrario. Si bien se reunió con el entonces presidente Guillermo Endara tras su arribo al aeropuerto internacional de Tocumen, su llegada a la Plaza Porras, donde se iba a dirigir al país, fue recibida por unos 15,000 personas, muchas de ellas con pancartas amenazantes. De acuerdo con reportes de las agencias internacionales, la manifestación había sido convocada por el Comité de Rescate de la Soberanía, formado a su vez por 30 asociaciones civiles y partidos políticos, entre ellos la Asociación de Familiares de los Caídos del 20 de diciembre. El grupo incluía viudas y huérfanos de la invasión, exmilitares, exmiembros de los batallones de la Dignidad, funcionarios del Estado despedidos por el gobierno de Endara, izquierdistas y nacionalistas. La alcaldesa para aquel entonces, Mayín Correa, hoy día gobernadora de la provincia de Panamá a sus 90 años y organizadora del evento, tomó el micrófono para dirigirse a los presentes. No pasaron ni 2 minutos cuando fue interrumpida por un estruendo. Los protestantes opositores rompían ruidosamente las barreras de madera que los separaban de los invitados especiales. Asustados, los antimotines se dispararon al aire y arrojaron
lanzaron bombas lacrimógenas a los manifestantes. La multitud corrió despavorida entre los gases, mientras los agentes del servicio secreto sacaban sus revólveres y en un abrir y cerrar de ojos trasladaban al presidente estadounidense a un sitio más seguro. Era la tónica amable sentada por su jefe, quien desde el avión Air Force One, camino a Brasil, no se olvidó de hacer una llamada telefónica al presidente en Dara para agradecerle a él y a la alcaldesa Mayín Correa el cálido trato dispensado durante su accidentada estadía en el país. Mientras Panamá sanaba sus heridas internas, Estados Unidos mantuvo una postura anuente pero alejada, a sabiendas de que el ajedrez geopolítico continuaba moviéndose en otras latitudes. La operación Causa Justa terminó tan rápido como empezó, dejando a su paso cicatrices físicas y emocionales que tardaron décadas en sanar. La invasión de 1989 marcó un punto final brutal para la era militarista y la dictadura. Pero, ¿cuál es la verdadera conclusión para Panamá? La respuesta yace en la resiliencia. La invasión, a pesar de su alto costo humano, aceleró una transición irreversible, la democracia y, lo más crucial, el camino directo hacia la soberanía total. 10 años después del estruendo de los tanques, Panamá recibió finalmente el control del Canal de Panamá. Hoy, la lección de 1989 no es solo un recuerdo de un doloroso pasado, es la base de un futuro más fuerte. Es la afirmación de que incluso después de que las potencias mundiales intervengan, la historia de Panamá siempre encuentra su camino de regreso a las manos de los panameños. El país aprendió que la soberanía no se regala, se reclama, se vive y se defiende. Es el espíritu el que define a la Panamá del siglo XXI. Recuerda que si te gustó este video no dudes darle me gusta, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Y extiendo la invitación a los demás a sumarse a las membresías con material exclusivo.